Bueno, nunca le pusimos la palabra emprendimiento, porque eso nos da una connotación de tener los resultados muy rápido. Y la verdad es que la viticultura es un tema de primero pasión y de elegir a las personas. Y en esa etapa estábamos. Entonces elegir primero la viticultura, que se va a demorar 3 años y quizás en la isla quizás un poco más. Y por lo tanto nuestro objetivo es producir un espumante de calidad, que nos podamos posicionar como un gran espumante en este lugar, que tiene ciertas condiciones, que aparte de ser borde, porque en el fondo el clima es subtropical, pero además es un suelo volcánico ideal para mucho desarrollo vitícola. Y en eso estamos. El año pasado plantamos nosotros en septiembre las viñas y ya sacamos con los mismos pámpanos 1 kilo de Pinot Noir. Y por lo tanto ya hicimos nuestro primer litro de vino de la isla, que nos generó un aroma y un color extraordinario, que a mí me dejó muy contento. Entonces sí tenemos esperanzas para que realmente sea de calidad. Me acuerdo, tuve la suerte de conversar con Álvaro un par de veces, salir en bote, ver qué cosas nos gustan, qué cosas amamos. Y empezamos a compartir de a poco varias experiencias. Y tuve la suerte de ser invitado por Álvaro a la Chevalerie de Bouchon, que todos los sábados nos juntamos un grupo de amigos a catar vino. Entonces, esa situación, cada chevalier llevaba un vino, empezamos a probar los distintos vinos que teníamos en la isla. Obviamente después de un par de semanas ya no quedaban vinos que probar, empezamos a traer vinos de varias partes. Más que la cata de vino, lo importante eran las conversaciones, las historias que surgían en este grupo. Y de un momento a otro, hablando con Álvaro, me propuso esta idea, este sueño de poder hacer un vino acá en la isla. Bueno, la viticultura va por etapas. La primera fue implantar las viñas, que ya lo logramos, y era nuestro primer desafío. La segunda es empezar a producir uva, y de esa uva empezar a producir vino, y de ese vino hacer nuestro primer espumante. Y de ahí sacar la etiqueta y el posicionamiento que viene detrás. Creo que hay una gran ventaja al ser pioneros, porque vamos a poder posicionar si es que nos sale bien, digamos, un espumante como de alta calidad. Ese es nuestro objetivo. Ojalá producir un espumante de alta calidad y posicionarlo bien. Chile siempre ha vendido en general commodity y ha sido muy fuerte en commodity, pero posicionar un producto como este, creo que podríamos ser únicos y marcar un hito que puede ser diferente. Bueno, la isla está formada principalmente por suelos volcánicos. Entonces, toda la isla efectivamente es volcánica. Este lugar es un cráter volcánico donde se cae una de las paredes y nosotros plantamos justamente dentro de este cráter. Suelos que son más bien pobres, que es muy bueno para la vid. Eso es como el tipo de suelo. Nosotros no buscábamos el mejor suelo, pero sí buscábamos algo que esté un poco más arrinconado del viento, que el viento no llegara tanto. Los climas teníamos algo de antecedentes. Se ha notado un poco más frío el clima, lo que es súper bueno para la vid. Y ahí estamos manejando. También tenemos distintos tipos de maleza. Las malezas se comportan aquí felices y crecen casi por segundo. Entonces uno se da vuelta y la maleza está viva, está metiéndose ahí. Quiere copar su lugar. Y la vid es introducida, la vid es nueva, entonces hay que ayudarla un poco y en eso estamos. Nombre al espumante no lo hemos puesto todavía. Yo particularmente me gustaría que fuera algo de la tierra,
porque en el fondo eso es lo que nosotros estamos desarrollando. Estamos sacando un producto que viene de la tierra y de una tierra muy particular. Por lo tanto, el nombre aún está por verse. Va a ser el primer espumante hecho en Rapa Nui, donde en el fondo parte de su fermentación, parte de su creación, queremos que esté bajo el mar. Si se puede o no, estamos intentándolo, porque el espumante tiene esa particularidad. Se hacen 2 fermentaciones y la segunda fermentación deberá ser bajo el agua, a más allá de 25 metros. Entonces va a haber que ir a buscar su partida en algún minuto, va a haber que ir a bucear. Es el primer espumante de Rapa Nui, eso es lo que queremos nosotros producir y ojalá un espumante de calidad. Estamos en la parte de implantación, que fue plantar, que fue manejar las cosas, entonces cada temporada tenemos nuestro desafío. Por ahora estamos en los desafíos agrícolas y en eso estamos. Tenemos que cuidar nuestras finanzas para poder proyectarnos a futuro, pero hasta ahora han sido desafíos agrícolas. La maleza, el cómo trabajarla, el cómo poder trabajarla en los tiempos que se necesitan, porque al tener este clima obliga a que uno trabaje muy rápido, porque las ventanas de tiempo son cortas. Por ejemplo, tú tienes poco tiempo para poder hacer las aplicaciones de azufre o cobre, que son productos naturales, pero tienes que aplicarlos. Entonces necesitas mucha rapidez para poder hacerlo y hay poca mano de obra. Normalmente en el continente, ¿qué se hace? Se contrata una persona, esa persona llega y aplica y tiene suficiente tiempo para poder aplicarla. Aquí, por ejemplo, tú no sabes los temas de lluvia, entonces tienes que aplicar muy rápido. Entonces por eso necesitas maquinaria, por eso necesitas una forma de aplicar rápida y precisa. Los terrenos no son tan planos ni tan preparados como en otros lados, sino que fueron terrenos que no fueron nivelados, sino que que se plantó sin moverlos mucho, porque así es como se tiene que hacer. Pero necesitamos entonces maquinaria que aguante eso y que lo haga rápido. ¿Cómo se hace normal? O sea, ¿cómo se hace normalmente? Es como trazamos, hicimos el trazado, después del trazado calculamos qué distancia debiera tener, o sea, 2 por 1 por 1.1, y después hicimos los hoyos. Y ahí, por ejemplo, por suerte Poki tenía maquinaria que nosotros no habíamos pensado, pero fue súper importante, desde las hacedoras de hoyo, desde trazar. Así que comenzamos a plantar con un grupo de gente y tuvimos suerte y logramos hacer toda nuestra plantación uno por uno. Son 7.000 plantas las que están acá metidas. Bueno, nosotros partimos nuestro proyecto y partimos porque conseguimos financiamiento a través de FIA. Y FIA fue un gran aporte para nosotros porque en el fondo nos permitió partir con un proyecto y ya más o menos financiado. Seguramente siempre nos van a faltar alguna cosa que hacer, entonces siempre estamos buscando alguna alternativa, alguna forma de financiarnos, porque los desafíos son nuevos, desde control de viento, desde mecanizar, pero van a ir siendo desafíos etapa por etapa. Bueno, aparte de estar a 3.500 kilómetros del continente en condiciones normales, ahora estamos a 3.500 kilómetros del continente, 2 horas de diferencia, un solo vuelo, los costos de transporte se aumentaron por 3 por lo menos, los costos de transporte en barco se aumentaron por 2, por lo tanto los costos se nos fueron para arriba, la mano de obra disminuyó, las cosas en Santiago también no estaban y subieron de precio, por lo tanto sí, efectivamente la pandemia hizo que las cosas se hicieran más caras y más escasas. Eso fue como lo primero que nos hemos dado, que hemos tenido que luchar. Por ejemplo, desde el momento que logramos tomar la decisión del tractor hasta que llegara acá se demoró 9 meses. Por ejemplo, en el momento que ya, ahora sí, hagamos esto, 9 meses después llega el tractor. Ese es como el lead time que tenemos. Los productos, por ejemplo, si hay algo nuevo, tenemos que sobre reaccionar, tenemos que sobrepensar las cosas. Entonces, claro, nos toma mucho más tiempo, entonces, porque no tenemos soluciones acá. Entonces, por ejemplo, si hay alguna maquinaria que nosotros queramos hacer, aunque la queramos hacer acá, a veces no hay ni fierro para poder hacerlo. Entonces tenemos que darle una segunda vuelta para poder decir cómo solucionamos
las cosas que se nos van viniendo encima. El primer desafío, me acuerdo, fue por ejemplo el incendio. Estábamos plantando con Poki y estábamos un sábado acá, me acuerdo, los dos solos. Y el incendio partió desde ese cerro hacia acá y venía y venía. Me acuerdo que corrimos con unas mangueras que teníamos, sacábamos el agua del tranque y logramos, yo sentí, desviar el fuego para el otro lado. Pero el fuego pasó así como con un dolor de guata terrible. Y cuando salimos, todo el pueblo estaba abajo, esperando que nosotros hubiéramos quemado. Pero estábamos ahí y sobrevivimos, yo creo que... Y Poki me dijo, no te preocupes, esto va a ser... Sucede cada 3 años, por lo menos. Así que vamos a tener desafíos y estamos dispuestos a enfrentarlos. Hay muchas falencias en la isla con respecto a las logísticas, traer los materiales, las cosas que no hay acá. Hay otras cosas también que son que cuando te funciona algún emprendimiento, otros también quieren hacer lo mismo. Pero lo importante son las herramientas que uno ha adquirido mucho antes. Me refiero a las habilidades blandas, a saber que los emprendimientos no son yo gano, yo gano, yo gano. Es aquí yo gano, tú gano, mi socio gana, las personas que trabajan acá ganan. Entonces, entendiendo eso, uno empieza a ver el emprendimiento desde otro punto de vista, no del siempre ganar para uno, sino siempre ganar para todos nosotros. Bueno, todos los días hacemos alguna innovación. Por ejemplo, la forma de colocar el ground cover se hace a través de estacas, no con tierra como otros lados, porque si tú colocas tierra, inmediatamente se coloniza por maleza. Hemos tenido que ir mecanizando más. Nosotros pensábamos que íbamos a usar más mano de obra y menos parte mecánica. Estamos tratando de hacer máquinas que nos ayuden a cosas específicas, por ejemplo, controlar la chépica, necesitamos rastrillos que saquen eso, que rompan la capa vegetal de arriba, sistemas que nos permitan aplicar productos naturales de manera más fácil. Entonces, estamos innovando de manera constante. Es como cada desafío que nos toca hacer es como una innovación. Somos 2 técnicos y un experto. Poki es el experto porque él tiene la experiencia del lugar y tiene cómo lo han hecho otras personas. Entonces nos apoyamos los 3 diciendo, mira, tenemos la experiencia, a lo mejor técnica en otros lados lo que se está haciendo, y entre los 3 tratamos de desarrollar cuál debiera ser la mejor solución, porque son varias las restricciones, son técnicas, son si se puede aplicar o no, si hay mano de obra para poder hacerlo, y los costos obviamente, que también tenemos que ver cuánto nos sale. Ha sido un tremendo tema el tema de la mano de obra. Como verás, no es tan grande, son entre 2 y 3 hectáreas plantadas, pero esto en la isla, para lograr una superficie plantada de este tamaño, ha sido un montón de historias que contar con respecto a ello. Grupos de trabajo hemos traído bastante, tanto familiares como grupos que hemos tenido que pagar, pero no es fácil, no es fácil. La viña a largo plazo es económicamente rentable, pero a corto plazo es complejo porque tiene al menos 2 o 3 años de solo inversión. Entonces hay mucho emprendimiento acá en la isla que podrían ser de rápido retorno, pero este emprendimiento es de lento retorno y esos 3 años sostenerlos ha sido bien complicado. Pero las condiciones mejoran a largo plazo. Más que todo cuando yo empecé jamás había plantado parras, pero hoy día uno podría sentarse acá y estar toda la tarde mirando las parras, porque uno las va entendiendo, las va amando. Son como hijas. Bueno, la isla tiene sus condiciones. Todavía estamos en una etapa más bien de implantación, por lo tanto todavía no sacamos el producto. Nuestro emprendimiento tiene condiciones particulares. Nosotros pensamos en el largo plazo, por lo tanto las personas que se unen acá son muy importantes,
porque nosotros estamos pensando que este va a ser un tema largo, no es corto. Si hubiéramos buscado emprendimientos por rentabilidad o por indicadores de rentabilidad, debiéramos hacer otra cosa. Como alguien dijo, la viticultura es súper fácil, solamente hay que pasar los primeros 100 años. Después de eso, súper fácil. Entonces nos falta tiempo y nosotros jugamos con ese tiempo. Y nos gusta esta cosa porque en el fondo vamos a dejar un producto más allá de lo que nosotros vamos a estar en este planeta. Y eso es bonito. Y eso es parte de lo que nos mueve a hacer. A mí me gustaría decir que de acá vamos a ganar prestigio, nombre, y de esta viña va a salir un vino de calidad. Pero creo que este es un semillero del cual ojalá mucha gente tome el buen ejemplo de lo que va a salir acá y pueda invertir o pueda proyectarse también como proyectos que podrían acompañar a esto. ¿A qué me refiero? Que hoy día este terreno mide 4 hectáreas. Cuando terminemos de plantar, quizás la producción sea mayor, podría ser mayor. Entonces, no solamente a mí me va a tocar disfrutar de ello, espero que también la gente de la isla en algún momento también pueda hacer lo mismo y podamos trabajar de manera mancomunada, en equipo, como lo está haciendo las abejas, como lo debiesen hacer los pescadores. Creo que entre todos llegamos más lejos, empujamos más fuerte. De las grandes cosas que uno puede resaltar de este proyecto no es el vino, sino es la trascendencia que uno deja hacia sus hijos y hacia sus nietos. Y ahí uno empieza a entender las historias de las viñas, que uno piensa que es el producto momentáneo, pero no. Esto es un producto a largo plazo de nombres, de historias, de cosas que contar.